Buenas tardes, mi nombre es Víctor Leonel González Sainz. Venimos a presentar el tema de la evolución de la población y el crecimiento de la zona urbana y rurales, así como mortalidad y la migración. Bueno, en los dos últimos siglos se ha acentuado el crecimiento de la población mundial. Su número, que se calculó en 1.000 millones a principios del siglo XIX, pasa ya a los 7.000 millones. La toma de conciencia de la explosión demográfica ha permitido construir un modelo llamado la transición demográfica, que se caracteriza por el descenso progresivo de los índices de mortalidad y natalidad. La transición comienza, según el Atlas de Le Monde Diplomatique, con un periodo de reducción de las tasas de mortalidad, en la que las tasas de natalidad siguen siendo elevadas. Es decir, esa primera fase de la población aumenta a medida que la distancia entre las dos. Se considera que hoy en día los países, la amplitud de la brecha entre las tasas de natalidad y mortalidad desembocará en crecimientos cada vez menos. Esto quiere decir que pues día con día se ve lo que es demasiadas muertes, que en segundos mueren personas y nacen, y es importante saber acerca de lo que hay en nuestro país y territorio. Yo les vengo a explicar la tasa de natalidad y mortalidad de México desde el año 1900 hasta el 2050, que como se tiene previsto. La tasa de natalidad y mortalidad, es decir, de nacimiento y de muerte, desde 1900 hasta el año actual que estamos, 2021, ha disminuido. Esto de acuerdo a las enfermedades que se han encontrado día con día. Según el INEGI, las disfunciones generales desde el año 1994 hasta el 2020 han ido en aumento, especialmente destacando el año 2020, pues el inicio de la pandemia con ella trajo millones de muertes de ciudadanos. La migración. México es hoy en día el país con la mayor cantidad de inmigrantes. Se estima que aproximadamente 12 millones de individuos nacidos en México residen temporal o definitivamente con papeles o documentos en otro país. Este dato puede interpretarse en primer lugar a luz del volumen migratorio mundial, según la Oficina de Estadísticas de las Naciones Unidas. En el volumen de inmigrantes ascendía en 2005 a un 3% de la población planetaria. En México, en el mismo año, más del 10% de quienes nacieron en el país residían en otro. Esto es una proporción al triple del referente mundial. También puede deducirse que el 6% de los migrantes en el mundo son mexicanos, o casi 1 de cada 15. Causas de la migración. Algunas de las principales causas son las profundas condiciones de pobreza, desigualdad y desintegración del tejido social. Los hombres son los principales causantes económicas y de trabajo, es del 51%, donde está la violencia y seguridad del 35.7%. En cambio, las mujeres son principales causas de la inseguridad y la violencia del 46.6%, donde tienen razones económicas del 32%. Envejecimiento social. El envejecimiento demográfico se refiere a un cambio en la estructura por edades de una población, en el cual está caracterizado por el incremento tanto relativo como absoluto de la población con un 65 años o más. Estos cambios tienen su origen en tres factores. En primer lugar, la reducción del número de hijos en las familias, que provoca que la parte inferior de la pirámide poblacional vaya siendo cada vez más pequeña. En segundo lugar, el aumento de la esperanza de vida conlleva un aumento en la parte superior de la pirámide demográfica. Finalmente, la emigración coadyuva al envejecimiento de la población, ya que suelen migrar personas de edades jóvenes. Debido a estas condiciones demográficas, según el Consejo Nacional de Población, en 2018 los adultos mayores representan el 7.2% total de los habitantes en México. Sin embargo, este indicador alcanzará el 10.3% en 2030 y 16.8% en 2050. En otras palabras, la cantidad de adultos mayores pasará de 9.1 millones en la actualidad a 14.2 millones en 2030 y a 24.9 millones en 2050.
Es posible afirmar que el envejecimiento de la población será uno de los grandes desafíos que afronte México en las próximas décadas. Además, las consecuencias que esto genera tanto en lo personal y familiar, el envejecimiento de la población tendrá múltiples consecuencias económicas y sociales, sobre todo en materia de salud pública y en sistemas de pensiones, y en general requerirá de aumento y mejora de servicios sociales específicamente dirigidos a este grupo de población. Sin duda alguna, conseguir un envejecimiento demográfico digno será uno de los principales retos del siglo XXI, donde los avances científicos y tecnológicos serán claves para lograr. Los efectos del envejecimiento de la sociedad. Un artículo publicado por el diario The Wall Street Journal Americas de la Nación titulado La demografía redige la economía global informa de la disminución de la población en edad productiva por primera vez desde 1950. Las generaciones anteriores les preocupaba que el mundo tuviera demasiada gente. El problema actual es que tenga demasiado poca. Las empresas están quedando sin trabajadores, sin clientes y sin ambos. Disminuirá el crecimiento global por efecto de una reducción en la demanda y cambio de la misma, aumentando los gastos en salud por el incremento de la población de mayor edad. Por lo tanto, cuando se reduce la población, se estanca el crecimiento económico y el progreso técnico. Los sistemas de jubilaciones y pensiones tienen problemas en el pago de las mismas por la disminución de la población activa, que es la que realiza los aportes a las mismas. La automatización puede compensar en parte la falta de gente. Japón ha puesto su énfasis en la robótica pensando en ello. Otra alternativa en la solución de este problema son las migraciones de las economías más pobres si se superan los escollos políticos. Efectos en el crecimiento urbano. El crecimiento intensivo de las ciudades puede generar más pobreza e impedir que los gobiernos locales ofrezcan servicios a todas las personas. El consumo concentrado de energía aumenta la contaminación del aire, con un notable impacto en la salud humana. Las condiciones. La rápida urbanización sin planificación e insostenible está determinado que las ciudades de los países en desarrollo sean el foco de problemas sociales y económicos. Ese crecimiento desmedido va de la mano con la creación de barrios pobres, con personas en condiciones de vida insalubres, en zonas de riesgo, hacinadas, sin seguridad de tenencia de sus vivencias y de la tierra, así como mayores disparidades, desigualdades y discriminación. El cúmulo de problemas que presentan las ciudades actualmente pueden mitigarse con una planeación y organización que mejore condiciones de vida para sus habitantes. Para lograr que las ciudades y sus asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sustentables, es necesario que los gobiernos de sus municipios se comprometan y adopten modelos de urbanización sostenible. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.